¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la licenciada Priscila Polanco, abogada experta en Derecho Administrativo, con quien hablaremos acerca de la nueva Ley de Aguas. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida Priscila. Muchas gracias Boris por la invitación a este programa tan importante para la comunidad jurídica y para el público general, que siempre trae temas tan innovadores y tan importantes. Así que gracias. Muy amable Priscila, estamos muy contentos de tenerte en el programa porque resulta muy oportuna tu presencia. La verdad es que se está discutiendo en el Congreso la nueva Ley de Aguas, ya fue aprobada por el Senado de la República y hay muchas personas que no saben cuáles son las razones que motivan esta iniciativa legislativa tan importante, porque regula un recurso vital que es el agua. ¿Cuáles son esos motivos que dan lugar a esta discusión legislativa y pronto pues para tener una nueva ley? Bien, Boris. Tu pregunta muy acertada, porque las leyes deben de tener una razón y un objeto claro para que realmente se estén conociendo en las cámaras legislativas. El recurso agua, como bien sabemos, ha sido o es un recurso de suprema importancia, reconocido en la Constitución Dominicana, en el artículo 15 de la Constitución. Es reconocida su importancia y su relevancia. Sabemos que el manejo del recurso a través de los años no ha sido quizás el mejor. Han existido una gran cantidad de instituciones públicas que se han creado para regular, para tratar el recurso, y que no necesariamente han respondido de una forma eficiente para evitar el problema de la escasez, que es uno de los mayores problemas que existen ahora con el recurso, y también que la asignación de los fondos públicos que se han distribuido a través de los años a lo mejor no ha sido realizada de la forma más adecuada o eficiente. Entonces esta legislación lo que busca precisamente es eso, ordenar el sistema para la protección del recurso. Actualmente, Priscila, ¿cómo están repartidas las competencias institucionales en cuanto a la regulación del agua? Porque nosotros vemos que están varias instituciones al mismo tiempo. Hay muchas provincias que cuentan con corporaciones propias de acueducto y alcantarillado. Tenemos el INAPA por un lado, tenemos el INDRI por otro lado, también está el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, hay un sinnúmero de instituciones con competencias vinculadas al recurso agua. ¿Cómo están repartidas y si esto tiene algo que ver precisamente esa repartición de competencias con la iniciativa legislativa? Definitivamente influye muchísimo la distribución que se tiene en la actualidad en materia de competencias para regular lo que es el agua. Tenemos una ley de dominio público de aguas del año 62 y también una ley que crea el INDRI del año 65. La ley que crea el INDRI le da algunas funciones a esta institución de carácter regulatorio, pero no le da propiamente esa condición de regulador de las aguas como pretende esta nueva ley, esta nueva legislación. Como bien mencionas, tenemos al INDRI, que usualmente es vinculado a la creación de presas. Es decir, el INDRI usualmente se le ha vinculado a la parte hidráulica de lo que es referido a la protección del recurso hídrico. Ahora bien, también tenemos una CAST, que es la Corporación de Acueductos aquí de Santo Domingo. Tenemos las CORAS en general, CAST, Corazán, en La Romana. Existen múltiples corporaciones que son las encargadas de repartir el agua en materia potable y de disponer del alcantarillado. Entonces, tantas instituciones a nivel del recurso ha creado la necesidad de que existan dos legislaciones que separen lo que es el recurso agua, su protección, y también lo que es la vinculación del recurso visto como la provisión del servicio público de agua potable y saneamiento. Muy bien. ¿Cuál es el objeto puntual de la nueva ley de aguas que fue aprobada por el Senado?
Precisamente es regular el recurso, la protección del agua como recurso, su propiedad, su uso y su disposición. Esta ley lo que pretende es proteger el agua y defender este bien público para que haya una adecuada distribución entre los diferentes actores del sistema, que después va a venir a completarse o a complementarse con una ley de agua potable y saneamiento, que es la que se va a encargar entonces de controlar todas las disposiciones relativas a las coras, al agua que llega a nuestras casas, a los apartamentos, a las casas en general. Muy bien, es decir que por un lado esta ley no va a modificar en principio la estructura actual de las CORAS, que son las corporaciones de acueducto y alcantarillado, que en el país hay más de 10 o 15. Así es. Pero ¿cuáles cambios institucionales sí establece esta nueva ley de aguas? Eso es muy importante porque el mayor cambio institucional que realiza esta ley es que precisamente transforma el INDRI. El INDRI, como ya venía mencionado, siempre se ha vinculado con la construcción de presas y embalses. Ahora bien, esta ley le otorga la condición al INDRI del regulador y cambia su nombre de Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos a Recursos Hídricos. El INDRI pasa a ser el protector de las aguas y ya no solamente va a tener un director, sino que va a estar compuesto por un consejo directivo. Este consejo directivo va a estar integrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo preside, este consejo, por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Energía y Minas, por el Ministerio de... Ahí se me escapa bueno, no. Luego va a tener dos consejeros de marcada trascendencia en cuanto a tecnicismos en materia de agua y también el director ejecutivo del INDRI. Es decir, va a ser una participación, una gestión integrada del recurso, no solamente vista desde un director ejecutivo del INDRI, sino que van a estar todos los participantes del sistema y van a poder decir, bueno, la repartición de las aguas que sea necesaria para el riego, que es el ministerio que me faltaba, el Ministerio de Agricultura, el agua destinada para riego debe de asegurarse. El agua destinada para producción hidroeléctrica también. Los usos mineros, la calidad del agua, todo va a estar representado a través de este consejo, que es quien va a velar por la protección del recurso como tal. Entonces, ahora vemos este nuevo regulador de una forma positiva, que es la principal transformación que viene a hacer en materia institucional esta nueva ley. Y digamos que esta es una forma también de actualizar la legislación para adecuarla a lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública respecto a la separación entre la función reguladora y la función prestadora. Porque de alguna manera entonces se está centralizando en el INDRI todo lo que es la regulación a nivel, digamos, macro. Claro. Del aprovechamiento del recurso, ¿no? Claro, la ley, como bien mencionas, Boris, la ley 247-12 orgánica de administración pública, dispone en su artículo 9 la obligación de la separación de roles de prestación de servicios y de regulación. El INDRI va a quedar como el regulador. Ahora bien, tiene la capacidad, las obras hidráulicas no las hace el INDRI como institución, o sea, dependientemente, sino que se contratan a particulares, a terceros, que son quienes llevan a cabo este tipo de obras. Ahora bien, son supervisadas por el regulador, que en este caso va a ser el INDRI. Y dentro del marco de esta nueva ley de aguas, ¿cómo participa el sector privado? Importantísima pregunta. Mira, esta ley de aguas crea lo que es la gestión integrada del recurso. Como ya mencionaba, hay una gran participación de los diferentes participantes del Estado que tienen que ver con la protección del recurso, pero a su vez se le da una relevancia, una participación por primera vez a los consejos de cuenca. Esta ley promueve que sea una gobernanza vista desde la cuenca y que a partir de la cuenca entonces se pueda planificar.
Los consejos de cuenca van a poder ser partícipes de las decisiones que sean tomadas en consenso en el Consejo Directivo del INDRI, pueden hacer propuestas, pueden participar. De hecho, la ley promueve que se creen instituciones sin fines de lucro para que también el sector privado pueda participar activamente de cualquier decisión, de la planificación que se lleve a cabo con el recurso. Es decir, que se trata de alguna manera de una renovación de lo que son las políticas públicas de regulación del agua, ¿no? Porque este cambio normativo pues va a dar un nuevo impulso en ese sentido, ¿no? Amigos, vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos compartiendo con la licenciada Priscila Polanco. Priscila, en el segmento anterior mencionabas que va a existir una notable participación del sector privado en la regulación del agua a partir de esta nueva ley de aguas. Hablabas de los consejos de cuencas. ¿Cuáles otros aspectos positivos pueden destacarse de esta ley en materia de planificación? Que muchas veces esa fase de planificación es relegada o se le resta importancia en lo que es el desarrollo de políticas públicas, obviando que tiene una gran relevancia para asegurar precisamente el éxito del accionar administrativo. Muy bien. Uno de los puntos importantes con relación a la planificación hídrica es que la ley reconoce la condición del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como el rector e indica que debe existir la Política Nacional de Agua. La Política Nacional de Agua son como los lineamientos generales que deben llevar consecuentemente entonces a dos elementos importantísimos en materia de planificación, que serán el Plan Hidrológico Nacional y los planes hidrológicos de cuenca. Va a existir un gran plan hidrológico nacional con una duración de 20 años, con obligación de revisión cada 5 años, de acuerdo a la ley, y los planes hidrológicos por cuenca. Evidentemente, esto conllevará el esfuerzo tanto de los ministerios involucrados como de los privados que deben de participar activamente en lo que se quiere lograr en materia de aguas. La ley indica también cuáles son los requisitos mínimos que debe tener estos planes. Es decir, que no lo dejas en la tarea solamente a la invención del momento, sino que hay lineamientos claros de qué se debe cumplir con estos planes y a la vez se da lo que mencionaba antes, la participación de gestión integrada del recurso, donde todos los participantes del sector puedan activamente hacer notar su voz en materia de la planificación hídrica. Muy interesante. Aquí vemos entonces que se le reconoce un rol estelar también, además de al INDRI, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Claro, porque el INDRI es una institución adscrita al Ministerio de Recursos Naturales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y ya la ley 64-00 de por sí ordena al Ministerio de Medio Ambiente a que lleve la política en materia de aguas. Y como rector, porque es un ministerio, el INDRI va a ser un regulador, pero quien lleva la política rectora en materia de recursos naturales, en este caso del agua, debe ser el ministerio, por orden constitucional y por orden también legal de la Ley Orgánica de Administración Pública. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, para destacar respecto a esta nueva ley de aguas frente a esa gran cantidad de proyectos que se han venido discutiendo a lo largo ya, digamos, casi 30 años en el Congreso Nacional? Muchas veces se ha visto que se discute una iniciativa vinculada al tema agua y no se aprueba. Aquí vemos que hay un consenso, ya el Senado aprobó esta ley. ¿Cómo difiere o cómo se distingue esta iniciativa frente a proyectos anteriores? Muy buena pregunta, Boris. Yo entiendo que uno de los aspectos fundamentales que lleva esta ley es que procuró separar lo que insistentemente he venido mencionando. Separó el agua como recurso y su protección
y lo que es el servicio público de agua potable. En anteriores proyectos, ambas situaciones se mezclaban en la redacción y era extremadamente confuso. Entonces, hay que iniciar haciendo las cosas, ordenando la casa, por así Claro. decirlo. Hay que ordenar la casa diciendo, tenemos que proteger el agua, tenemos que adoptar medidas que busquen la protección del recurso, porque si no tenemos el recurso, ¿cómo podemos entonces prestar el servicio público de agua potable y garantizar el saneamiento? Entonces, hay muchos temas, sobre todo que preocupan a la población en general con relación al cobro del agua. ¿Cómo se cobra el agua en República Dominicana? Eh, ¿Qué se hace en materia de calidad del agua que llega a las casas? Pero eso lleva una ordenación totalmente distinta a lo que se busca con esta ley. Entonces, anteriores proyectos eran muy extensos y al ser extensos a veces no era posible la comprensión de lo que buscaba el objeto de la ley. Entonces, yo pienso que aquí se planifica, se protege al recurso, se da la participación y también se crea, muy importante, Boris, lo que es el Registro Nacional de Agua. Se crean también artículos de transición de la ley, es decir, hay muchas personas que tienen concesiones de agua que se le han dado por decreto presidencial, pero no sabe el Estado quiénes tienen y quiénes no tienen. Hay muchos temas que están sueltos y que esta ley procura ordenar, procura que todo el que tenga un derecho reconocido anteriormente vaya al INDRI como nuevo regulador y distinga los derechos preexistentes para entonces ordenar la casa y poder hacer un trabajo de protección del recurso. Mira, has señalado un punto que me parece medular y es el tema del uso privativo del recurso agua. Es decir, cuando un particular usa el agua, que aquí, pues, tradicionalmente, digamos, históricamente, se ha sentido la falta de regulación. Claro. O sea, realmente nadie está midiendo cómo un vecino está usando determinada fuente acuífera. O sea, realmente. Entonces, ¿cuáles cambios introduce esta ley en esa materia específica de cómo los particulares aprovechan de manera exclusiva, digamos, el agua? ¿Y a qué te refieres con el Registro Nacional de Aguas? Muy bien. Debo hacer la aclaración también, Boris, que muchas personas han entendido, o algunos sectores han entendido, que porque la ley dice usos privativos, se refiere a privatización. Y no, son términos totalmente diferentes. Toda la vida, incluso en la actualidad, existen lo que son usos comunes y usos privativos. La ley reconoce los usos comunes. ¿Cuáles son los usos comunes? El agua que uno utiliza para higiene personal, para cocinar, para brevar ganado, para regar las plantas de forma doméstica. Esos son usos comunes del agua. Ahora bien, hay otras demandas que requieren necesariamente de la permisología del Estado para que todos podamos tener acceso al agua. Es decir, una corporación de agua no puede obtener toda el agua que requiera o que pida para una región si no hay la disponibilidad que el regulador necesariamente le pueda dar en ese momento de acuerdo a la disponibilidad de agua. Claro. Ahí hablamos entonces de lo que son concesiones. Pero si yo, por ejemplo, tengo una constructora y necesito para la construcción de un edificio agua de una fuente, yo necesito un permiso. Entonces, esta ley hace un trabajo maravilloso en lo que es el reconocimiento de la permisología y la distinción de los actos administrativos. Por ejemplo, indica que los permisos es un acto administrativo precario de uso. Es decir, a usted se le da por un tiempo determinado, como es el caso de la construcción de un edificio que va a necesitar del uso de agua, pero es precario, es por un tiempo determinado y se puede quitar y el Estado puede disponer que lo quite en cualquier momento si están haciendo un uso indebido del mismo o no se cumplen con algunos lineamientos. Y eso es básicamente un permiso sencillo, que no existe en nuestra legislación esa distinción. Ahora bien, una concesión, hay muchísima gente que tiene concesión, Boris, por decreto presidencial.
esta nueva ley viene a ordenar todo un proceso de cómo obtener una concesión. ¿Quién necesita una concesión de agua? Eh, las empresas productoras de energía para la producción de hidroelectricidad. Las coras van a necesitar una concesión de agua para entonces después vincular esa concesión de agua con la prestación del servicio de agua potable mediante otra ley. Es decir, también están lo que son las autorizaciones, que las autorizaciones son aquellos actos administrativos que da el Estado para la construcción de obras que lleven a la facilitación del uso o el aprovechamiento del agua. Es decir, están los permisos, que como ya dije es un acto administrativo precario de uso, que son un poquito más sencillos, están las concesiones, como tradicionalmente la conocemos, y también las autorizaciones, que es para la construcción de infraestructuras en materia de agua. La verdad es que esto que has dicho me parece sumamente interesante. O sea, realmente se trata de una renovación del régimen regulador. Así es. Y una actualización, porque hablamos de que en la actualidad lo que tenemos son leyes de la década de los 60, con excepción de la ley de recursos naturales que crea el Ministerio de Medio Ambiente. Pero este detalle, este nivel de detalle de la permisología resulta maravilloso, porque históricamente, repito, se ha sentido o se percibe que no hay regulación y que por eso entonces llegamos a problemas de escasez. Y en eso quería llegar, para que los ciudadanos comprendan que si bien este proyecto, esta ley de aguas, no regula el servicio público como tal, es esencial para que ese servicio público se pueda prestar. Porque los problemas de escasez que tenemos, que hemos tenido en distintas zonas del país, tienen que ver precisamente con esto, no con INAPA o con las coras. INAPA y las coras son las que pueden, y la CAS, digamos, pueden perder la capacidad para prestar el servicio si no tienen el recurso. Así es, que precisamente, Boris, ahí me faltó el detalle de indicar qué es el Registro Nacional de Aguas, que a mí me parece maravilloso, porque todo el que tenga un derecho preexistente debe ir al INDRI, indicar al INDRI, mira, tengo esto. Pero ahora, todo permiso, toda concesión que se dé, todo permiso, toda autorización nueva que provenga producto de esta nueva ley va a estar registrada. Va a haber un registro, un catastro de todo lo que se da en materia de agua. Y así, con este registro, se puede entonces hacer un uso eficiente del agua. Se puede prevenir lo que tú estás señalando, la escasez, qué tenemos, qué no tenemos, qué compromisos previos ya ha tenido el Estado, cuáles son las previsiones que se pueden hacer conforme al registro nacional que tenemos. Entonces, lo que se viene es a controlar, digamos, qué se está haciendo con el recurso agua, y para, sobre la base de estos conocimientos, poder actuar de manera más ordenada. Priscila, ¿cuáles son los principales retos? Ya para terminar, que se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí. ¿Cuáles ves que son los principales retos para la implementación de la normativa? Para la implementación de la normativa, me parece que los retos están en aprovechar el tiempo. Afortunadamente, la ley indica plazos en los que se deben cumplir algunos retos. Por ejemplo, se indica que posterior a su aprobación, el INDRI debe en un año dictar el reglamento de aplicación, que ya se está haciendo. Adelanto que tengo el conocimiento de que está muy avanzado y probablemente salga concomitantemente con la ley. Asimismo, se determina un tiempo para que el INDRI se reordene, disponga junto al acompañamiento del Ministerio de Administración Pública a lo interno qué es lo que se va a hacer con los sistemas de registro, con los consejos de cuenca y su participación. También los retos están en traspasar al Ministerio de Agricultura todo lo relativo a lo que es la Junta de Regantes, que eso también lo ordena la ley y va a ser un reto. Es decir, digamos que en la actualidad lo que faltaría es tener la disposición administrativa para lograr lo que ya la ley
ordena que se haga. Y que afortunadamente la ley fija plazos. Fija plazos. Que no lo deja a la discreción de los funcionarios. E indica cómo se va a hacer. Indica que va a ser con el acompañamiento del MAP, del Ministerio de Administración Pública. Que para los registros todo el mundo tiene un plazo de ir en 2 años, 24 meses tiene para todo el mundo registrar. Es decir, es muy positiva la transición que indica la ley. Esto me parece genial y creo que es importante incluso destacar que estos plazos tienen que ser cumplidos. Claro. Estamos en un periodo, digamos, de transición. Esto no significa que se va a aprobar la ley, que esa ley se va a quedar ahí con esos plazos sin que se cumplan. Los nuevos incumbentes, si los hay, pues tendrán necesariamente que cumplir lo que establece la ley en sus plazos. Toda competencia, como señala la Ley Orgánica de la Administración Pública, implica una obligación de actuar de conformidad con los procedimientos fijados. Priscila, nos ha encantado tu visita hoy. Me parece un tema muy importante, sobre todo porque conecta con lo que es la escasez del recurso agua en el país. Entonces, vamos a tener una segunda entrega ya cuando tengamos el reglamento. Amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Gracias por la sintonía.